Hola, queridísimos amigos. Tomen esta fantasía como una alegoría de múltiples interpretaciones. La literatura fantástica suele reflejar la sociedad humana de modo simbólico y por lo tanto tiene una gran sabiduría. Artículo de opinión. Guiso de orcos. Comida para frikis. Gastronomía de la Tierra Media. Un anillo para gobernarlos a todos. Estofado de orcos es un videojuego. Duro camino hacia el monte del destino. Frodo pasó más hambre que el perro de un ciego. Predicciones sobre el evento y el gran destello solar. La marea energética ha cambiado en todo el mundo. Aumenta el precio de la plata a medida que cae el dólar. Fondos contra el hambre en la región africana del Sahel. El proceso de ascensión seguirá acelerándose hasta 2023. Comenzamos. Hace un calor letal esta primavera, con temperaturas de hasta 50 grados centígrados en algunos países como Pakistán, que han disparado otra vez una alerta sanitaria. Todavía es primavera y las temperaturas están entre 10 y 15 grados por encima de la media para esta época del año, con los termómetros alcanzando entre 38 y 40 grados en algunas zonas. Dicen que nos están cociendo a presión en una olla express, como a los garbanzos para ponernos tiernitos. Otros dicen que están haciendo un guiso de orcos, una expresión que se puso de moda en los años 90 cuando se empezó a hablar de Nesara en Estados Unidos, que luego se convirtió en Gesara a nivel mundial. Tanto es así que luego salió un videojuego llamado Estofado de orcos. La carne de orco es más dura y correosa que un filete de vaca vieja, por mucho que se cueza, y además contiene muchas toxinas, por lo que su ingestión es poco recomendable a menos que tengan mucha hambre. En el mundo de Tolkien hay una receta hobbit de supervivencia, el guiso de orcos, un plato único y completo para aguantar el viaje hasta Mordor. El anillo se lleva con dolor y pesar, y en ocasiones parece que nos vuelve locos. Incluso puede incomodarnos con nuestros amigos, porque es un camino terrenal sembrado de espinas. Hambre. Frodo Bolsón y Samsagath Samgami se dirigen a Mordor para destruir el dichoso anillo de Marras. Guiados por Gollum, pasan más hambre que el perro de un ciego, todo el día ciénaga arriba y ciénaga abajo. Hasta que Sam decide pedir a Gollum Sméagol que cace algo para cenar. Con un par de conejos, agua, sal, nabos, zanahorias y hierbas aromáticas que encuentra por ahí, laurel, tomillo y salvia, Sam hace un guiso reconfortante que da fuerzas a Frodo para seguir el camino hacia el monte del destino. En la revista Estel, una palabra élfica que significa esperanza, de la Sociedad Tolkien Española, podéis encontrar otras dos versiones del guiso de conejo, una hobbit y otra propia de los enanos. Y si vuestro friquismo interior os obliga a doctoraros en gastronomía de la Tierra Media, podéis usar las recetas de la Tierra Media. Pueden acompañar la comida con la cerveza de mantequilla de Harry Potter. Entre estas recetas están el pescado azul al horno para Gollum, el pastel de té de Bilbo, bollos de desayuno para el señor Frodo, pan élfico, pastel de frutas de Erebor, gachas de Hobbit, aperitivos de la Tierra Media, champiñones estilo Gandalf, té de Aragorn, sidra de Elanor, galletas de ojos de Sauron, pescado azul al horno para Gollum, cordero asado para los trolls o mermelada de naranja Bilbo. Friki, del inglés freak, que significa extraño, extravagante o estrafalario, es un término coloquial que se utiliza para referirse
a una persona cuyas aficiones, comportamiento o vestuarios son insólitos. Al conjunto de aficiones minoritarias propias de los frikis se le denomina friquismo o cultura friki. También se refiere a toda persona que practica una afición desmesuradamente. El Señor de los Anillos. El profesor Tolkien sintió desde joven una fascinación por la lengua gótica que le llevó a concebir su estudio como un pasatiempo. El Hobbit impulsó a Tolkien a comenzar lo que sería su obra más famosa, El Señor de los Anillos, una novela de fantasía épica subdividida en 3 volúmenes y publicada entre 1954 y 1955. Tolkien invirtió más de 10 años en la creación de la historia y en los apéndices de la novela. El Señor de los Anillos se volvió tremendamente popular en la década de 1960 y se ha mantenido así desde entonces, situándose como una de las obras de ficción más populares del siglo XX. Su historia se desarrolla en la tercera edad del Sol de la Tierra Media, un lugar ficticio poblado por hombres y otras razas antropomorfas como los hobbits, los elfos o los enanos, así como por muchas otras criaturas reales y fantásticas. La novela narra el viaje del protagonista principal, Frodo Bolsón, hobbit de la comarca, para destruir el Anillo Único y la consiguiente guerra que provocará el enemigo para recuperarlo, ya que es la principal fuente de poder de su creador, el Señor Oscuro Sauron. Entre comillas. 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en casas de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el Señor Oscuro sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras, 1 anillo para gobernarlos a todos, 1 anillo para encontrarlos, 1 anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas de la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Cierra comilla. Definición. Orco es la deformación de un término procedente del inglés antiguo que se refería a numerosos monstruos de la mitología celta. La existencia de estas criaturas fue inventada para dar explicación a los hechos de sangre y asaltos acaecidos en los campos y bosques. En español, la palabra ha evolucionado como ogro. En la mitología romana, la palabra orcus es sinónimo de inframundo, y en ocasiones también es el nombre de un gigante hijo del dios Plutón. La palabra castellana, derivada del latín, es huerco. Tolkien fue el primero en utilizar la palabra orco para designar a un tipo concreto de ser humanoide, de aspecto desagradable y actitud agresiva. Este tipo de orco, procedente de las obras de El Hobbit, donde Tolkien usa la palabra goblin, tradicionalmente traducida en castellano por trasgo, y El Señor de los Anillos, donde Tolkien ya usa la palabra orco. Son seres o monstruos antropomorfos cuya piel suele tener tonos verdosos. Un orco pequeño iguala en altura a un ser humano, y es mucho más ancho y de constitución más fuerte. Sus ojos poseen un resplandor rojizo que brilla en la oscuridad. Poseen una mandíbula inferior prominente, siendo frecuente encontrar individuos de la especie con unos grandes colmillos inferiores visibles, incluso con la boca cerrada. El lenguaje de los orcos suele ser muy pobre, basado principalmente en gruñidos y voces profundas. Los orcos no suelen hablar demasiado, son muy antihigiénicos. Se alimentan de cualquier carne casi sin importarles el estado de la misma. Algunos orcos son dados al canibalismo, al consumo de carne de otros orcos. También pueden devorar carne humana o de cualquier enemigo al que derroten. Sus campamentos suelen ser pobres y caóticos, similares a los de poblaciones primitivas. Fabrican armas y herramientas sencillas. A menudo las tribus orcas se reúnen y emigran en grandes hordas, con el objetivo de participar en una guerra. Se dice que los orcos viven para combatir. Tienen poca inteligencia, pero poseen cierto tipo de astucia. Son de carácter hosco. Envidian la sensación de bienestar de todo aquel que sea capaz de sentirse de ese modo
y odian por encima de todas las cosas a los elfos, ya que los hacen culpables de la forma de vida orca. Esta es la razón de que en su mayoría sean diabólicos. Los parientes menores de los orcos, los goblins, son de tamaño más pequeño que los orcos. Les siguen siempre deseosos de servirles y de aprovechar sus despojos. Suelen aliarse con criaturas igual de brutas como los ogros, los troles y los gigantes. En ocasiones suelen presentar alguna malformación en el cuerpo, como por ejemplo el colmillo fantástico de Maren. A pesar de su naturaleza salvaje y violenta, los orcos siempre trabajan en equipo, siendo casi imposible ver a un orco viajando o luchando en solitario. Según la Enciclopedia de Seres Mágicos, los orcos, al igual que los goblins, son una raza estrechamente emparentada con el Homo cobalis o trasgo, muy célebres por su estupidez e inmoralidad y por sus apetitos depravados. Estos atributos los sitúan entre los homínidos más desagradables de la mitología. La sociedad orca está estructurada en clanes o tribus, siendo siempre el miembro más fuerte de entre todos el que gobierna tal clan, el jefe tribal, guiado por chamanes. La fuerza bruta suele ser siempre el factor decisivo en cuestiones de disputa, lo cual, junto al carácter territorial de estos, suele ser motivo de frecuentes enfrentamientos entre tribus rivales, orcas, y con tribus goblinoides, las cuales suelen compartir las mismas zonas de caza. Dado su carácter hosco y belicoso, suelen hacer incursiones a poblaciones humanas a las que tratan sin ningún tipo de misericordia, o a luchar por la ocupación de otra zona poseída por otro clan. Debido a su constitución fuerte, la inmensa mayoría de los orcos son guerreros formidables, con una resistencia al dolor sobrehumana, los cuales, mediante el uso de armas en su mayoría rudimentarias y el uso de toscas armaduras y basándose en ataques de grupo, son capaces de abatir a quienes osen plantarles cara. Sin embargo, sienten aversión al sol, por lo cual sus ataques suelen ser nocturnos. La inteligencia no es una de sus cualidades más notorias, lo cual hace que se conviertan en guerreros o más comúnmente en bárbaros, pues no todos pueden asimilar la técnica y la disciplina de combate del guerrero. Si bien esta deficiencia de intelecto la intenta suplir con una ferocidad increíble. No obstante, es habitual que en cada tribu haya algún chamán con conocimientos de magia chamánica, invocando el poder de sus dioses brutales. Su escasa inteligencia hace que otras razas los engañen y se aprovechen de ellos. Resulta fácil manipularles, especialmente prometiéndoles beneficios. Pero si estos descubren que han sido engañados o estafados, los manipuladores pueden darse por muertos. Hasta aquí el tema. Economía. Primero, aumenta el precio de la plata a medida que cae el dólar. Segundo, el rublo alcanza el máximo de 5 años cuando los compradores de gas pagan en rublos. Tercero, Finlandia pierde el suministro principal de gas tras negarse pago en rublos. Cuarto, las reservas turcas perdieron 4.800 millones de dólares en una sola semana. Quinto, la ONU anuncia más fondos contra el hambre en la región africana del Sahel. Sexto, los taxis aéreos eléctricos proporcionarán otra opción para moverse por la ciudad. Américas. Primero, Estados Unidos se acerca a Cuba y Venezuela para salvar la cumbre de las Américas. Segundo, Estados Unidos autoriza por primera vez una inversión en un negocio privado en Cuba. Tercero, activistas venezolanos piden a la ONU la liberación de presos políticos. Cuarto, dimite de su cargo en el Banco Mundial la primera dama de Costa Rica. Quinto, Argentina tiene una población de 47.327.407 personas, según un censo reciente. Predicciones. Predicciones sobre el evento y el destello solar del Consejo Arturiano 9D por Daniel Scranton. Sabemos que hay muchas predicciones sobre lo que debe suceder antes de que puedas cambiar tu conciencia,
Pero este cambio nunca se ha relacionado con factores externos. Nunca se ha tratado de lo que hace el Sol o de lo que hacen los planetas en su sistema solar, y más allá. Siempre ha sido un juego interno, un trabajo interno. Y por lo tanto cada uno de ustedes puede elegir lo que viene a continuación en su camino individual y lo que quiere experimentar como parte de un colectivo humano. La razón por la que no necesitas prestar atención a las predicciones sobre un evento o un destello solar es porque no hay un futuro y no hay solo una Tierra y un colectivo humano. Hay más de lo que puedes imaginar y puedes alinearte con el que te parezca mejor. No tienes que esperar con ansiosa anticipación lo que algún ser o colectivo de dimensiones superiores dice que va a suceder para que puedas decidir cuándo es necesario abastecerse de suministro o construir un refugio debajo de la superficie del planeta. Ustedes son los que eligen el destino de ustedes mismos como individuos y están eligiendo consciente o inconscientemente a qué versión del colectivo humanos se van a unir en su viaje de ascensión. Por eso siempre os aconsejamos a todos que dejéis de mirar fuera de vosotros mismos y os recordamos siempre que todo está dentro de vosotros. Lo más importante, tu vibración está dentro de ti. Es la parte de ti que te dice con qué te estás alineando. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.